Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una riquísima lasaña a petición popular. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una libra de pasta, en este caso es de lasaña, una cucharada de aceite de oliva, un diente de ajo. Esto es para solo la pasta. Para la carne vamos a necesitar un diente de ajo, 2 hojitas pequeñas de laurel o una grande, una cucharadita de páprica, en este caso es ahumada, una cucharadita de sal, una cucharadita de perejil, una cucharadita de orégano, media cucharadita de cúrcuma y media cucharadita de comino, 2 cucharadas de ketchup, una cucharada de jugo de limón, puede usar vinagre o puede usar también vino tinto. Pero si hay niños en la casa, no recomiendo el vino tinto. Un cuarto de cebolla bien picadita, un cuarto de chile dulce bien picadito, una ramita de apio bien picadito, un tomate grande bien picadito, puede ser como de este tamaño, 2 tazas de queso. Estos es mozzarella, cheddar y queso manchego, media taza de queso parmesano, una libra de carne, en este caso es de res, pero puedes usar de pollo, de cerdo y de pavo. También una ramita de albahaca, basil, esta es fresca, es de mi selva. 3 hongos y una zanahoria. Los hongos y la zanahoria es opcional. También voy a necesitar 3 tazas de salsa de tomate, de las que preparé en uno de los videos anteriores, y 4 tazas de la salsa bechamel, que la preparé en un video anterior. Si está muy espesa, le voy a agregar un poquito de leche, pero creo que está bien como está. Lo primero que voy a hacer es preparar la carne. Le voy a agregar el limón. Le he hecho todos los condimentos secos que tengo. También le he hecho la cebolla, el chile dulce y el apio. Y lo pongo a cocinar. También voy a agregarle a la carne un diente de ajo bien picadito. Le incorporo el ajo. Ahora lo mezclo todo para que se integre bien todos estos condimentos. Cuando mire que ya la carne está como cambiando de color, entonces le agrego los tomates bien picaditos. En este caso solo utilicé un tomate grande. Se lo incorporo. Lo mezclo bien y lo dejo cocinando por 20 minutos a fuego medio. Y lo tapo. De vez en cuando la revisa, porque no quiero que quede así los pedazos grandes. Miren, entonces hay que deshacerlos para que quede bien granuladita, pero sin pedazos grandes. Amigos, ya pasaron los 20 minutos. Esta carne está bien cocidita. Ahora le voy a agregar las 2 cucharadas de ketchup. Las 2 hojitas de laurel. La salsa de tomate. Le voy a agregar un poquito de agua porque me da pesar dejarlo embarrado. Y la reina de la casa en este momento, que es la albahaca, fresquita, traída especialmente de la selva de mi casa. Lo mezclo todo bien. Después de que empieza a hervir, lo voy a dejar 5 minutos a que se mezcle bien. Ahora la zanahoria la voy a rallar
porque cuando pasen los 5 minutos se la voy a agregar a la carne con la salsa. Ahora voy a picar los hongos. Recuerde que la zanahoria y los hongos son opcionales en la lasaña. Bueno, ya los hongos están bien picaditos. Si tuviera espinaca también se la agregaría, incluso brócoli, pero no tengo en este momento. Así que solo con estos dos ingredientes extras. Ya pasaron los 5 minutos. Le agrego los hongos y la zanahoria. Lo mezclo bien mezcladito y lo apago. Espero que se me enfríe. Lo aparto del calor. Ahora puede ver que el agua ya está hirviendo. Le agrego la cucharada de aceite de oliva y el diente de ajo. En este momento empiezo a cocinar las hojas de la lasaña o las tiritas, como las quiera llamar. Una por una, no las ponga todas juntas porque se le pueden pegar. Lo voy a dejar cocinando por 10 minutos. Ocasionalmente lo voy a estar moviendo para que no se me vayan a pegar. Nos vemos en 10 minutos. Pasaron 12 minutos porque a los 10 minutos no estaba muy flexible la pasta. Entonces lo dejé 12 minutos. Ahora las voy a enfriar un poquito para que no se me sigan cocinando. Olvidé mencionarles que también necesito una cucharada de margarina, pero debe estar bien helada. Entonces lo mezcla en el molde. Este molde mide 9 pulgadas de ancho, 13 de largo y 3 pulgadas de hondo. Ahora vamos a empezar a armar nuestra riquísima lasaña. Le vamos a agregar en la parte de abajo un poco de nuestra salsa. Bien regadita por todos los ángulos, por todos los laditos, para que no se nos vaya a pegar. El horno tiene que estar calentándose a 350 grados Fahrenheit. Bueno, empezamos a poner la pasta. Como el molde es ancho, puede ver que a la parte de aquí no alcanza. Pero vamos a poner unos pedacitos. Recuerde que aquí es de 9 pulgadas, entonces le voy a agregar este pedacito para cubrir todo el Pyrex. Entonces empezamos a echarle nuestra salsa bechamel, que está un poco espesa, pero creo que puedo trabajar con ella. Si no, me va a tocar rallarla, ¿sí? La voy a rallar porque está muy espesa. Como es hecha de harina y margarina, entonces la harina la absorbió bastante, le absorbió toda la leche. Vamos a ver. Le ponemos la salsa bechamel. La hice hace 2 días, entonces estaba bien espesa. Entonces le agregué una taza de leche y lo batí con una batidora. Y mire qué rica, qué suavecita, qué cremosita me quedó. Si la hago el mismo día es mejor, pero mucho trabajo. Es como la salsa de tomate, siempre la preparo antes también. Entonces le ponemos una capa de bechamel, una capa de carne, bien distribuida. Bueno, ahora le voy a agregar queso. Puede agregarle los quesos de su preferencia, que no sean muy salados.
Incluso la carne, puede usar la carne de su preferencia. Recuerde que la carne de res, si se come fría, está como cuajada. Entonces tiene que comer la lasaña bien caliente. Un poquito de queso parmesano. Ahora la otra capa de pastas. Aquí está un poco, voy a dar vuelta, un poco como chamusqueadito esto porque se me cortó. Pero aquí lo terminamos de arreglar. Ahora le agregamos nuevamente la salsa bechamel. Hay que ser bien generosos con esta salsa. Trate de echarle un poquito como para que se pegue una lámina de la otra. Déjenme sacar la hojita de laurel y nuevamente echar la carne. Las otras hojitas de laurel también. Cuidadito se la echa a la lasaña. Traten de ser bien generosos con la carne. Ahora le agrego el queso nuevamente. También generoso. Recuerda que esto no se cocina a diario. Es de vez en cuando. Y otro poquito de queso parmesano. Mire, trate de que tapar estos colochitos. Si se le quiebra, no hay ningún problema. Mire que aquí donde se me quebró, aquí le voy a poner una band-aid, una curita. Y vamos a la bechamel nuevamente. Si no quiere hacer salsa bechamel, puede usar queso ricota. Pero si no hay queso ricota, entonces haga la bechamel. Ahora otro poco de carne. El queso. Un poquito de parmesano. Un poquitito. Y ahora le vamos a poner la última capa de pastas. Bueno, esta es la última capa. Para tapar los hoyitos. No es suficiente. Ahora vamos a echarle la salsa. Esta salsa me quedó bien espesa. Bueno, cuando la hice no me quedó espesa. Sorry. Entonces le agregué una taza de leche y lo volví a batir. Y miren la que suavecita me quedó. Siempre trato de meterle aquí abajito para que no se me despegue. Ahora le agrego la última salsa que tengo con carne. Ya, esta fue mi última salsa. Si no tiene salsa de tomate, puede usar salsa de bote. Ahora le agrego el queso. Los diferentes tipos de queso. Ahora le agregamos el resto del queso parmesano. Bueno, está listo. Bueno, ya está listo. Ahora lo vamos a meter al horno a 350 grados Fahrenheit por 40 minutos. Sin abrir el horno. Nos vemos en 40 minutos. Amigas y amigos, ya pasaron los 40 minutos. Ahora vamos a sacar nuestra lasaña del horno. Pero el Pyrex es de vidrio. Y hasta que enfríe más. Entonces vamos a esperar 20 minutos a que se refresque y la podamos probar. Nos vemos en 20 minutos. Mis queridas amigos y amigos, ahora vamos a probar nuestra riquísima lasaña. Pedazo no tan grande. Mis queridas amigas y amigos, ya nuestra lasaña está lista para comer.
Lo puede acompañar de una ensalada fresca, de un rico vino, puede ser blanco o rosado. Vamos a probar qué tal está. ¡Ay, delicioso, delicioso! Ahora vamos a probar la lasaña. Wow, me faltaba el cuchillito. Wow. Está deliciosísima. Tiene trabajo, bastante trabajo, pero merece la pena. Así que a disfrutar y bon appetit. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.